amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos ubicamos una vez más aquí en Fisioterapia TMO. Espero que estén todos súper bien en casita, cuidándose siempre. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las hernias discales, que hoy en día son muy frecuentes. No solamente cuando hablamos de hernias discales estamos hablando de personas que tengan 50, 60 años, sino estamos hablando ya de personas que de repente pueden tener 20, 30 años, que ya están empezando a tener este tipo de problemas, estos dolores tan específicos en la parte lumbar, en la parte cervical. El día de hoy vamos a hablar sobre las hernias discales, pero dándole más énfasis hacia la zona lumbar. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden escribirnos. Ya se viene nuestro boletín virtual que nosotros lanzamos todos los 15 y los últimos días del mes. Así que si quieres recibirlo directamente, no te olvides enviarnos tu correo electrónico para que de esa manera te llegue de forma automática. Este boletín es totalmente gratuito, así que va a estar llegando a tu correo mucha información, consejos, para que de esta manera puedas evitar lesiones bien deportivas, bien por estar mucho tiempo en la casa, bien lesiones laborales que uno puede ir teniendo a la hora de hacer un esfuerzo. Así que es la mejor manera de poder cuidarse de forma virtual. Muy bien, yo soy la licenciada Lilia Goñas, recuérdalo, y si tienes alguna consulta no te olvides escribirnos. Recuerda que el día de hoy vamos a hablar sobre las hernias discales, que es una lesión muy frecuente. La característica del dolor cuando hay una hernia discal es que el dolor va a estar irradiado principalmente hacia una de las piernas. Cuando un disco se lesiona, lo que va a provocar es que empiece a obstruir la salida del nervio. Entonces, como el nervio es el que le da la información a los músculos de la pierna, nosotros vamos a sentir la sensación de hormigueo, la sensación de corriente, la sensación de dolor hacia una de las piernas. ¿Existe hernias discales centrales? Sí. Y el dolor es diferente, ya no se va hacia una de las piernas, sino que se siente como un bloque en toda la zona lumbar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para poder ir entendiendo por qué aparecen los dolores, porque el dolor es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Entonces, comencemos ahora ya con esta información. Recuerden que si tienen alguna consulta, al final de la exposición vamos a explicar. Perfecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la columna, como la vemos en la imagen de acá, está compuesta por tres partes principales: la zona cervical, la zona dorsal y la zona lumbar. Y cada una de estas tiene una curvatura que su objetivo de la curvatura es amortiguar. Entre cada vértebra vamos a tener un disco que va a servirnos para poder amortiguar. Cuando va pasando el tiempo, este disco que tiene mucha agua se empieza a deshidratar porque todos empezamos a envejecer. Pero vamos de lo que era así de ancho, va a ir bajando de poco a poco, pero nunca va a chocar entre sí. Si es que choca, va a provocar que más que la vértebra, es que la médula empiece a inflamarse y va a generar dolor, y eso no es nada bueno. Entonces vamos por partes. Primero solamente hablemos de los discos. Muy bien, entonces ya sabemos que entre cada vértebra tenemos un disco y tenemos vértebras desde el cuello hasta la parte baja de nuestra columna. Bien, listo. Luego de eso, ¿qué es lo que debemos saber? En la zona lumbar, cuando nosotros flexionamos nuestro tronco, las articulaciones se separan, entonces hay más espacio para que el disco se vaya hacia atrás. Cuando yo extiendo la columna, las vértebras también se van hacia atrás y hay menos espacio. Si yo roto a la derecha, los del lado derecho van a tener más espacio a comparación del lado izquierdo y viceversa. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si yo tengo un disco que está lesionado y
¿qué va a pasar? Ya no voy a tener ese espacio porque el disco me está obstruyendo. Entonces, cuando yo quiero ir hacia el lado contrario, voy a sentir la sensación. O cuando yo quiero inclinar, voy a sentir la sensación porque estoy empezando, como ya no tengo el mismo espacio que tenía por el movimiento de las facetas, entonces, al tener una pequeña obstrucción, automáticamente se va a desencadenar. Por eso es que cuando hay una hernia discal, existen ciertos test que si dan positivo, uno dice, ah, sí, este paciente lo más probable es que tenga una hernia discal. Cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico certero, si un paciente tiene una hernia discal, la única forma es por medio de una resonancia magnética. Pero muchas veces es muy costosa, ahorita en cuarentena, no sé si habrá disponibilidad, pero como les comento, hay ciertos test que nos permiten sospechar más si es que está relacionado hacia una hernia discal. Y por eso es tan importante conocer la biomecánica de las articulaciones para que nosotros como fisioterapeutas sabemos cómo va a ser el tratamiento cuando hay dolor a nivel lumbar, porque cuando hay dolor a nivel lumbar puede ser por una hernia, puede ser una lumbalgia mecánica, puede ser un pinzamiento, es decir que puede ser varias opciones, pero los test que nosotros realizamos en consultorio nos sirven para poder identificar cuál es el tratamiento adecuado para el paciente. Perfecto. Ahora, ¿por qué uno se lesiona? Yo estoy segura que muchos de ustedes han escuchado, para poder levantar un objeto tenemos que doblar la rodilla, no hay que agacharnos directamente. Pero realmente un disco se puede lesionar porque cargamos un objeto de forma inadecuada. ¿Realmente sucede eso? ¿O es simplemente un mito? Bueno, les cuento que es 50-50. Porque sí es cierto, cuando nosotros nos agachamos doblando las rodillas, hacemos menos fuerza de espalda y hacemos más esfuerzo a nivel de piernas. Sin embargo, la mayoría de pacientes que han tenido hernia discal y han tenido el síntoma de dolor, ha sido cargando una hoja de papel. O simplemente se agacharon para agarrar su zapato y apareció el dolor. Es decir, que no necesariamente una hernia discal va a ser consecuencia de que cargamos un objeto muy pesado o de forma inadecuada. Para que lo podamos entender un poco más, vamos a ver la siguiente imagen. Recuerden que si tienen alguna duda, no se olviden escribirnos porque al final vamos a empezar a responder todas sus consultas. Esta es una imagen de una resonancia, en la cual vamos a ver en la parte de abajo como la flechita roja, vamos a ver como un globito. Ese globito viene a ser el disco que se salió de su sitio. Entonces, ¿qué es la línea blanca que nosotros vemos en la zona de la flecha roja? Viene a ser el canal por donde pasa la médula, pero a ese nivel pasan solamente los nervios de la médula, se le llama la cola de caballo. Entonces, esa bolita roja que la vemos más o menos a esta altura, donde está la flechita, vemos una bolita negra. Entonces, como estamos viendo, está casi obstruyendo todo el canal, es decir que ese disco, esa hernia discal, sí está obstruyendo el canal y por ende el paciente va a sentir dolor. Pero, ¿por qué apareció esa hernia? Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que esa columna está muy recta. Si nosotros comparamos con la primera imagen, denme un segundo, con esta imagen, a ver, vamos a tapar. Denme un segundito porque quiero que ustedes vean esto. ¡Ping! Ya. Ahí está. Si nosotros vemos la columna, siempre debe tener curvaturas. Sin embargo, en la imagen que vemos la lesión, que viene a ser, denme un segundo, en esta imagen, vamos a ver que la columna está muy recta. Entonces, la zona que tiene más curvatura es la zona más baja, que viene a ser el sacro con L5. Entonces, si es que nosotros tenemos una columna muy recta, la zona donde va a tener mayor movilidad es donde va a aparecer la hernia. Entonces, no solamente tenemos que tener
tenemos que pensar que una hernia va a aparecer porque hice un esfuerzo muy inadecuado o porque cargué mucho, sino más bien que ya la columna estaba dañada y empezó a alterar su postura y por ende apareció la hernia. ¿Cuándo empieza a rectificarse la columna? Cuando estamos mucho tiempo sentados. Por eso es tan importante que ustedes que están trabajando en casa o que están mucho tiempo sentados se acostumbren a hacer estiramientos o pausas activas cada hora para que el tejido pueda recuperar su movimiento normal y de esa manera no se lesione a través del tiempo. Recuerden, la única lesión que aparece de un momento a otro es cuando tú te golpeas, tienes un accidente, pero de ahí todas las lesiones son de forma progresiva. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que las personas de repente que están cargando objetos muy pesados, los que trabajan en el mercado cargando las cosas para llevar, ellos tienen mucha fuerza muscular. Pueden tener dolor de columna, sí, pero muy pocos tienen una hernia discal. La mayoría de veces la hernia discal está relacionado más hacia el sedentarismo porque hay una deformación de la curvatura de la zona lumbar. Por eso es que los discos empiezan a lesionarse y finalmente se terminan ya de lesionar obstruyendo la zona medular. Entonces este punto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta porque yo estoy segura que muchos de ustedes no necesariamente trabajan cargando cosas, sino que tenemos una vida un poquito más descansada, entonces estamos más predispuestos a que nuestros discos estén más que débiles, es que estén más predispuestos a lesionarse. Entonces recuerden que cuando va a aparecer una hernia discal no necesariamente es porque cargaste un objeto muy pesado, sino que ya la curvatura de la zona lumbar ya está muy aplanada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ahorita vamos a compartirlo con ustedes. Como vemos en la imagen, ustedes van a ver un círculo rosado que viene a ser el disco y en el medio un líquido color celestito, en este caso, que viene a ser el núcleo pulposo. A través del tiempo, como les comenté al inicio, el disco se va a degenerar, se va a deshidratar porque es normal, porque nosotros empezamos a envejecer. Pero lo ideal es que se deshidrate todo de forma uniforme. Pero cuando nosotros tenemos una mala postura, sea que estamos así todos chuecos, tenemos una escoliosis de repente o tenemos una columna rectificada, el núcleo pulposo poco a poco empieza a salirse y va a generar que empiece a obstruirse. Va a empezar a obstruirse la zona medular hasta que finalmente termina saliendo por completo y empieza a aplastar la médula. Cuando nosotros vamos al médico por un dolor de espalda, vemos las placas y vemos una degeneración de disco, un prolapso, hasta una extrusión de disco, muchas veces no es necesario operar porque podemos con fisioterapia mejorar al paciente. Pero ya cuando hay un secuestro, ya el disco, como vimos en la imagen anterior, denme un segundito porque quiero que todos lo vean, por favor. Cuando vemos esta imagen en la cual el disco ya está bloqueando o cortando el espacio de la médula, eso sí va a una operación sí o sí. Pero cuando es un disco más pequeñito que está obstruido, que está extruido, en verdad va a tener dos etapas. Una en la etapa inflamatoria que duele mucho, pero el disco se empieza a reabsorber. Entonces cuando la hernia no ha salido, no es tan fuerte, el disco se va a reabsorber y por eso que muchas veces no es necesario operar. ¿Por qué es tan importante darse cuenta si es necesario operarse o no? Porque estadísticamente un paciente que se ha operado de una hernia discal, de aquí a 5 años aparece otra hernia. Recuerden que tienen discos en cada vertebrita. Entre cada vertebrita hay un disco y tenemos discos desde la zona del cuello hasta la zona baja lumbar, es decir que tenemos muchos discos.
Entonces, si nosotros nos operamos, pero no recibimos la rehabilitación adecuada, no seguimos los ejercicios que nos deja el fisioterapeuta, 5 años nos puede aparecer otra hernia discal, bien en un nivel superior, o de repente te salió una hernia lumbar, te va a salir una hernia también discal. Por eso es tan importante que se acostumbre siempre tener sus compresas de semilla, hacer sus estiramientos, hacer sus ejercicios para poder ayudarse a prevenir y controlar que el cuerpo trabaje de forma correcta. La escoliosis, que es algo que uno en verdad lo puede detectar desde muy joven. Si es que no lo corregimos desde jovencitos, cuando seamos grandes, ahí aparece también la hernia discal, porque ya la columna está torcida, entonces el disco va a estar más predispuesto a que se rompa el núcleo y se pueda agravar la situación. Muy bien, luego de eso, ¿qué tenemos? Aquí podemos ver una imagen muy bonita de cómo es un disco lesionado en esta parte superior. Vemos que la parte azul está chocando la parte amarilla, que viene a ser el espacio de la médula, y eso va a presionar el nervio. Perfecto. Aquí hay algunos test en el cual nos refiere si es que está relacionado hacia una hernia discal. Una opción, por ejemplo, es el test de la saya. El paciente está boca arriba, levanta la pierna 60 grados y si siente irradiación en toda esa zona, es positivo. Si hace fuerza, o sea, contiene el aire y trata de expulsarlo y siente dolor, es positivo. Si es que rota e inclina hacia el mismo lado y aparece la radiación en la pierna, es positivo. Es decir, como les comenté al inicio, hay test que nos ayudan a nosotros a sospechar que es una hernia discal positiva, y de acuerdo a eso nosotros podemos empezar ya el tratamiento. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando hay una hernia discal? De cierta forma, lo que hemos hablado anteriormente nos da un preámbulo a la parte teórica para que ustedes entiendan como pacientitos qué es lo que sucede con su cuerpo. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando hay una inflamación de disco? Lo primero, sus compresas de semilla. Las compresas de semilla o el calor nos va a ayudar que los músculos que están todos contracturados porque están tratando de proteger la zona se calmen un poco y nos va a ayudar a relajarlos. Recuerden que el uso de las compresas no es el tratamiento, nos va a ayudar, nos va a facilitar. En este caso tenemos una imagen de la compresa cervical, pero también existe el modelo lumbar para que de esa manera ustedes puedan apoyarse en esa zona. ¿Qué más debemos de hacer? ¿Utilizar faja ortopédica? Sí, porque si nosotros empezamos a movernos, vamos a pisar ese disco y vamos a tener la sensación de dolor y eso no nos va a ayudar. Lo ideal es que cuando tenemos una crisis de una hernia discal es ayudarnos con una faja y tenerlo máximo 15 días, porque si nosotros lo usamos durante mucho tiempo, lo que va a generar es que los músculos que están alrededor se empiecen a debilitar y cuando nosotros nos sacamos la faja y queremos hacer algo, vamos a terminar peor, porque ahora ya no tenemos músculos. Entonces, cuando hay un dolor muy agudo, es mejor la faja, pero no es para siempre, recuérdenlo siempre, porque muchos pacientitos ya dicen, con la faja me siento seguro y voy a dormir con mi faja, voy a vivir con mi faja, y eso tampoco no es bueno a largo plazo. En el caso de fisioterapia, nosotras sabemos, y los que han sido pacientitos nuestros o de otros fisioterapeutas, saben que utilizamos la corriente, la electroterapia, el ultrasonido, las compresas, diferentes equipos que nos ayudan a desinflamar el dolor. Pero eso viene a ser en la primera fase. Porque como hay mucho dolor, no se puede estar manipulando al paciente porque eso va a generar que se inflame mucho más. Entonces los equipos nos van a ayudar a desinflamar. Pero ¿qué es lo que más tenemos que hacer con el paciente? Tenemos que hacer técnicas manuales ortopédicas porque, como les comenté, tenemos que separar esas facetas para que tengas más espacio de movimiento. Existen técnicas específicas que nos permiten separar entre faceta y faceta, es decir, separar entre la faceta de L4 con L5, de L5 con S1, para que de esa manera el espacio donde está limitando la hernia nos permita que el paciente pueda moverse un poco más.
las técnicas manuales realizadas por un licenciado de fisioterapia sí o sí te van a ayudar. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque últimamente nos han escrito pacientitos que están en provincia, en Perú, que de repente están en México, que están en Argentina y dicen, me duele la espalda, tengo una hernia y ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mejor que ustedes pueden hacer para que se mejoren al 100% es visitar a un fisioterapeuta especialista en terapia manual ortopédica, que en su sigla es TMO. Por eso es tan importante la información que nosotros compartimos porque así como los médicos tienen especialidad del corazón, del riñón, tienen diferentes especialidades, el fisioterapeuta también tiene sus propias especialidades. Así que si ustedes no están en Lima, de repente están en provincia o están fuera de Perú, visiten a un fisioterapeuta especialista en TMO para que de esa manera podamos conversar y podamos ayudarlos mucho más. Muy bien, ya pasó la etapa de dolor y ahora la persona tiene que volverse a mover, tiene que volver a hacer sus actividades y eso es lo que muchas veces se les frena a los pacientitos porque dicen, me va a doler, no, si me vuelvo a agachar no voy a poder, si yo quiero extender la columna, muchos tienen miedo a extender la columna porque piensan que el dolor va a regresar. Pero nosotros tenemos que recordar que el cuerpo se recupera, se regenera. Algunos pueden demorarse más, otros se pueden demorar menos, pero todos pueden recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer primero cuando tenemos una hernia discal? ¿Vienen a ser los músculos de la espalda? No. Los músculos que tenemos que fortalecer vienen a ser los músculos estabilizadores de la columna, que son los abdominales, pero no es cualquier abdominal, porque en esta imagen nosotros vamos a ver el recto anterior, el famoso recto, porque se forman los coquitos, vamos a ver los transversos, pero existe un músculo mucho más importante que viene a ser el transverso, el abdomen, como vemos en esta imagen. Es un músculo que viene a ser la faja abdominal, viene desde la espalda, cruza el cuerpo y termina cerrándose aquí en la zona abdominal, igual que una faja ortopédica. Este músculo se activa cuando nosotros respiramos de forma correcta. Ahorita vamos a ir por ahí, no se preocupen. Recuerden, este músculo es el más importante para cuidar su espalda. Entonces, cuando ustedes dicen, ya, a ver, he tenido una hernia discal o he tenido un dolor en la espalda y me han dicho que tengo que fortalecer el abdominal y me pongo a hacer los crunch, ¿qué va a pasar? Me voy a lesionar porque al hacer este abdominal crunch, activo el recto anterior, que no es un músculo estabilizador, es un músculo de potencia. Entonces, no estoy protegiendo mi columna, simplemente estoy haciendo un ejercicio. He ahí la diferencia cuando hacemos ejercicio con el fisioterapeuta que cuando hacemos con el entrenador de gimnasio. El entrenador de gimnasio, el objetivo es totalmente diferente. Los ejercicios de un fisioterapeuta pueden ser sencillos, hasta aburridos, pero tienen un objetivo funcional. Por eso recuerden siempre que los ejercicios, así como los médicos van a decirte, tómate esta pastillita para que te mejores, el fisioterapeuta te va a decir, haz este ejercicio para que te mejores. Y cada paciente tiene un ejercicio diferente de acuerdo a su tipo de lesión. Entonces, el transverso del abdomen es un músculo muy importante para proteger la columna. Pero no solamente tenemos a los músculos transversos del abdomen, uy, se me pasó, aquí estás, sino que también tenemos al músculo multífido. Este musculito rojito que vemos ahí viene desde la espina hasta la costilla, es chiquitito, es de este tamañito, será de mi dedo pulgar, es muy pequeñito, pero es un músculo que está en toda la columna y es un estabilizador puro. ¿Cuándo se activa este musculito? Cuando nosotros hacemos ejercicios de equilibrio. Entonces, hacer ejercicios de equilibrio nos va a ayudar mucho a fortalecer la columna y ahorita vamos con los ejercicios para que ustedes puedan conocerlo y de esa manera, si tienen algún familiar que viene con dolor de espalda,
sepan más o menos qué sugerirlo. Lo primero, siempre recuerden sugerirlo, visitar a un licenciado de fisioterapia para que se puedan ayudar mucho más. Cuando hablamos de fortalecimiento, hoy en día está muy de moda hablar de los ejercicios hipopresivos, que son los que estamos viendo aquí. Lo que hacen es por medio de la respiración, de hacer un apnea, activan el transverso para poder generar estabilidad en la columna. Nosotros lo sugerimos 50-50. El año pasado yo llevé un curso netamente de suelo pélvico y en verdad hicimos unos exámenes con electromiografía y vimos que con los hipopresivos no había realmente una contracción abdominal al 100%. Entonces es importante que ustedes lo conozcan, pero lo más importante, más que los hipopresivos, es activar el músculo transverso del abdomen, que es este de acá, que es el más importante para proteger la columna. Muy bien, entonces, ahora sí, empezamos con las indicaciones. Denme un segundito, ahí vamos. Entonces, tenemos aquí nuestra imagen en la cual nosotros vemos algunos estiramientos que son súper fáciles y estoy segura que muchos de ustedes ya lo han hecho antes, pero ahora les vamos a explicar por qué es tan importante hacerlo de forma consciente. Este estiramiento en el cual la persona se está inclinando, vamos a ver que se empieza a estirar el músculo dorsal que viene desde el hombro hasta la zona baja de la columna. Cuando nosotros estiramos este músculo dorsal, vamos a quitar la primera tensión de la columna. Como se dan cuenta, no le vamos a dar mucho énfasis al fortalecimiento en primera instancia la zona lumbar. Primero vamos a trabajar el transverso del abdomen. Entonces, si nosotros queremos fortalecer algo, ¿qué es lo que tenemos que ganar primero? Flexibilidad. Para que de esa manera el músculo se pueda contraer al máximo y relajarse de forma máxima. Si nosotros tenemos un cuerpo muy tenso y empezamos a hacer ejercicio, el músculo cada vez se va a cortar más y va a generar compresión sobre la columna y eso no nos va a ayudar. Por eso que los estiramientos son tan importantes que lo hagan de forma diaria. Hagas ejercicio o no hagas ejercicio, tienes que estirar todos los días. Si tu cuerpo es demasiado duro porque nunca lo has estirado y tú empiezas a estirarlo de forma muy agresiva, te va a doler. Por eso es que es importante que tengan sus compresas de semilla en casa para que primero calienten la zona y luego de eso vayan estirando siempre de forma progresiva. Si ustedes tienen 40 años, han tenido 40 años en lo cual no han estirado nada y de un día para otro no van a convertir su cuerpo flexible, entonces todo tiene que ser de forma progresiva. Tenemos este estiramiento que lo vemos acá en la imagen. También tenemos el otro estiramiento que es el momentano. Colocamos nuestras manos y llevamos nuestro popó sobre nuestros pies y estiramos esta parte lateral. Es muy bonito, pero no solamente tenemos eso, también tenemos el estiramiento hacia atrás de la columna, como vemos en la imagen de abajo, con la persona que está echada boca abajo con el polo verde. Es importante, así como nos dicen que tenemos que flexionar, es importante también extender la columna, porque habíamos comentado al inicio es que la mayoría de personas que tienen una hernia discal está muy relacionado a la posición sedente, porque cuando nosotros nos sentamos, los discos se van hacia atrás, entonces están más predispuestos a que se salgan, digámoslo de forma así grosera. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Facilitar las extensiones. Si es que para ti de repente te es complicado hacer esta extensión, puedes comprarte tu pelota de pilates, sentarte y empezar a jugar hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, para que la columna poco a poco vaya recuperando esa extensión que hoy en día la mayoría no la tiene. Por eso que hoy en día es más frecuente una rectificación de columna que una hiperlordosis. Así que ténganlo en cuenta porque esta parte es súper importante. Luego de eso tenemos los ejercicios. Los ejercicios para proteger la columna no son los clásicos abdominales, no hay que estar levantando las piernas, no. Lo que tenemos que hacer es por ejemplo, como el ejercicio de acá arriba, poner fuerte el abdomen. ¿Cómo yo sé si estoy poniendo fuerte el abdomen?
cuando yo boto el aire y mis costillas empiezan a bajar y yo toco y sí, efectivamente está durito, ese es mi transverso del abdomen. Si yo pongo fuerte el abdomen y siento que mi estómago se sale, me empuja, ese es el transverso, es un abdominal que no es un estabilizador. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es poner nuestras manitos. Yo no puedo porque estoy embarazada y mi barriguita está grandecita, pero ustedes en su casa sí pueden. Ponen sus dos manos en la barriga. Vamos a quitar este de suscríbete para que todos lo puedan ver. Deme un segundito. Este es, no, este no es. Ese es, listo. Entonces ponemos nuestras manos en la barriga y vamos a botar el aire todo. Y ustedes van a sentir cómo se va poniendo dura su barriga. Esa contracción es el transverso del abdomen. Entonces, ustedes ponen fuerte el abdomen y hacen los movimientos de brazos. Pueden llevar el uso de las ligas, ponerse en 4 puntos como en la imagen de acá, pero siempre poniendo fuerte el abdomen. Es decir, tienen que soplar y buscar que las costillas bajen sin que lleven los hombros hacia adelante. Simplemente bajar las costillas y van a sentir cómo la barriguita va a ir metiéndose cada vez. Es importante que ustedes sean conscientes para hacer este ejercicio, porque si no van a trabajar los músculos superficiales del abdomen, más no el más importante, como es el transverso del abdomen. Cuando nosotros nos ponemos en 4 puntos, como en la imagen del medio, y nos mantenemos en esa postura, estamos trabajando también los multífidos, que vienen a ser los músculos estabilizadores puros de la columna. Y si trabajamos con la pelota, como vemos en la parte de acá abajo, también los ejercicios para estabilizar la columna son muchos ejercicios que deben mantener la postura, que deben trabajar con el equilibrio. Entonces, si ustedes hacen ejercicio cerrando los ojos, les va a ayudar muchísimo más. Recuerden que el objetivo como fisioterapeuta es no que ustedes terminen con su six-pack en la zona abdominal, sino que si ustedes van a voltear y recoger el jabón que se cayó, que no regrese el dolor. Porque el fisioterapeuta, el objetivo no es quitarles el dolor. El objetivo del fisioterapeuta es que ustedes recuperen su actividad. Si es que ustedes estaban acostumbrados a cargar a su hijo, que lo vuelvan a hacer. Si están acostumbrados a salir a correr, que lo vuelvan a hacer. Ese es el objetivo del fisioterapeuta. Muy bien, entonces ya tenemos algunos ejercicios que ustedes pueden ir realizando. Recuerden que cada paciente es diferente, los ejercicios son de acuerdo a la actividad del paciente y lo más importante es de acuerdo al objetivo del paciente. Si tenemos un pacientito que tiene una hernia discal y él en verdad su máximo objetivo es que esté sentado y que no aparezca el dolor, los ejercicios van a ser mucho más suaves. Pero si tenemos un paciente con una hernia discal y su objetivo es ir a manejar bicicleta en el Cusco, los ejercicios van a ser totalmente diferentes. Por eso que ningún ejercicio es igual para todos los pacientes, a pesar que tengan el mismo diagnóstico. Muy bien, y finalmente les cuento, queridos amigos, ahora con la cuarentena nosotros brindamos el servicio de fisioterapia virtual, en donde por medio de una videollamada hacemos los ejercicios de forma específica, de acuerdo a la lesión del paciente, de acuerdo a los objetivos del paciente. Así que si alguien tiene alguna pregunta, no se olviden que pueden consultar sobre este servicio. Entonces, en resumen, queridos amigos, primero, una hernia discal a nivel lumbar es mucho más frecuente en aquellas personas que tienen una vida sedentaria. Por eso es tan importante que ustedes recuerden siempre estirar y hacer sus ejercicios. Segundo, lo que debes tener siempre en casa son tus compresas de semilla. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas cualquier tipo de dolor por contractura, al toque te la colocas y te va a ayudar a calmar el dolor, a controlar las contracturas. Recuerden que ese no es el tratamiento, es solamente una herramienta que ustedes pueden tener en casa. Tercero, estirar todos los días, por favor, no se olviden, porque en verdad, ¿cuántos de nosotros nos estiramos de forma automática? Muy poquitos, entonces hay que ser consciente para que eso se nos vuelva un hábito. Y finalmente, el cuarto punto importante de la
transmisión de hoy es que tenemos que fortalecer dos músculos principales, el transverso del abdomen y los multífidos. El transverso, recuerden que se activa cuando nosotros botamos el aire y vamos a buscar contraer la zona abdominal, y los multífidos cuando hacemos ejercicios de extensión, pero mantenidos, para que de esa manera los multífidos empiecen a activar. Olvídense, teniendo en cuenta que queremos mejorar y proteger la columna, estar haciendo abdominales, porque eso va a terminar peor. Bien, así que espero, amigos, que les haya gustado esta información. En verdad lo hemos hecho con mucho cariño. Vamos a empezar a responder alguna de